¿Tendrá algo que ver con el Edipo? Ajá. Es posible. De todos modos, habíamos tenido vínculos previos con analistas españoles. Juan Francisco Rodríguez había hecho su formación en Buenos Aires, había supervisado con León. María Teresa Ruiz también había tenido un tiempo de análisis con León en Buenos Aires. Conocíamos a Pepe Rayo de encuentros en congresos y había una cierta empatía, e incluso ellos nos alentaron a que fuéramos a España, que seríamos bien recibidos en el grupo, y efectivamente así sucedió. Bueno, yo era candidata entonces y lo recuerdo como algo que fue para todos una sorpresa y una alegría. O sea, realmente fue algo, yo pienso que fue una posibilidad para nosotros de formarnos, de teneros a vosotros, a León y a ti como maestros, como profesores, y no solo maestros y profesores desde un punto de vista de todo lo que implica un maestro, sino además como un testimonio vivo de una convicción psicoanalítica importante. O sea que realmente yo recuerdo que transmitíais el entusiasmo y la convicción psicoanalítica, que aquello para todos los que estábamos en aquel momento de candidatos fue maravilloso. Recuerdo los primeros seminarios con León, he comentado lo del seminario contigo sobre niños, pero también recuerdo lo que supuso vuestra presencia en la Clínica de la Concepción, en la Fundación Jiménez Díaz, porque fue una difusión del psicoanálisis importantísima. ¿Cómo lo recuerdas tú todo eso? Claro, es que toda migración conlleva pérdidas y ganancias. Habíamos perdido, además de el país, la ciudad, la gente, los amigos y tantas cosas, habíamos perdido una institución psicoanalítica en permanente actividad, para bien o para mal, pero con muchísima actividad. Y llegábamos a un grupo nuevo, pequeño, recién escindido de Barcelona, y que además no se hacía notar demasiado porque nosotros veníamos huyendo de una dictadura y los españoles estaban saliendo de una dictadura y todavía tratando de no hacer mucho ruido. Pero eso al mismo tiempo fue un aliciente y un campo fértil, porque el grupo, aunque era muy pequeño, estaba muy ansioso por aprender, trabajar, moverse. Y bueno, mi primer seminario, ni siquiera era seminario, el pequeño grupo de estudios de análisis de niños, que no existía como entidad, aunque hubiera gente que trabajaba con niños en un sitio u otro, fue ese que has mencionado, solamente con 3 estudiantes. Y mi primera supervisada fue Mercedes Valcarce, que analizaba justamente a un niño pequeño de 4 años que también había emigrado de Argentina y que ya había tenido una experiencia terapéutica, que decía que tenía un doctor que le curaba los miedos. Y esa fue la primera supervisión que tuve ahí. Claro, después se fueron agregando más personas, se creó dentro de la formación un seminario de niños obligatorio para todo el mundo, porque creo que es importante, aún para los que no van a trabajar con niños, saber algo de análisis de niños. Y cuando años después se creó ya, digamos, el departamento de niños y adolescentes, yo me sentí muy contenta de ver que todos los que estaban ahí y participaban, todos de una manera o de otra habían pasado por mis manos. Unos como supervisados, otros como alumnos de seminario,
pero todos habían tenido algo que ver conmigo y lo sentí como mi obra, que me dio muchísima gratificación. Es decir, que bueno, sí, habíamos perdido cosas al emigrar, pero luego fuimos ganando otras. Y fruto, además de toda esa experiencia, surgió también, o nació como una obra de creación, vuestro libro y vuestro estudio sobre la migración Y el exilio. Sí. Claro, cuando llegamos a España teníamos ya una línea, diría, de investigación que nos interesaba más, porque tenía que ver con lo que Racker llamaba la carencia con la que nace el ser humano en general, y los duelos. Ya habíamos escrito, León y yo, el libro de Identidad y Cambio, es decir, muy interesados en la identidad, y León había publicado ya también el libro de Culpa y Depresión, es decir, donde se habla de los duelos y donde yo contribuí con un capítulo referido a los niños, de el duelo que podía hacer un niño por una determinada situación. En España hemos continuado la misma línea, diría, de investigación y de trabajo. Y bueno, en la Clínica de la Concepción, donde trabajé como supervisora unos cuantos años, vimos cuán importante era poder hacer el duelo de cada renuncia, de cada situación traumática que se presentara. Ahí me encontré con el fenómeno de la cesión, que era un tema desconocido para mí porque en Argentina eso no existía, pero España en ese tiempo era un país de emigrantes y había muchas situaciones en que había familias en que los padres salían a trabajar a otro país, a Alemania o a Suiza, y dejaban algún hijo a cargo de algún familiar. También había sesiones de otro tipo en que los padres no emigraban, pero como las familias en general eran numerosas, algunas madres por sentimientos de culpa inconscientes le daban alguno de los hijos a una abuela viuda, a alguna tía soltera, sin darse cuenta del conflicto que estaba creando en su hijo, que después tenía un conflicto de lealtades, estaba desubicado en la vida, no sabía a qué familia pertenecía y se sentía siempre como con dificultades para consolidar un sentimiento de identidad que sintiera como que realmente era propio. Y así en la clínica vimos muchísimos casos de cesión de niños. Toda la organización familiar también era muy distinta en España a la que conocíamos de Argentina. Las familias numerosas eran numerosas, valga la redundancia, las mujeres muy sometidas a los hombres de la familia. Hasta muy poco antes, una mujer no podía ni siquiera abrir una cuenta corriente en un banco sin autorización de su marido. Digamos, claro que con el tiempo esa situación fue cambiando y en este momento España es un país de inmigración y de adopción de niños, al contrario de lo que había sucedido
30 años antes. Ahora, siguiendo la línea, por un lado, de las carencias y por el otro, del duelo y la identidad, es que me fui interesando también por los casos de adopción, que aparentemente están centrados en el niño, y se suele considerar que un niño adoptado es muy afortunado porque va a tener posibilidades de una vida mucho mejor que la que hubiera podido tener en su propio país. Sin embargo, a veces no se tiene en cuenta los terribles duelos que traen a cuestas estos niños, porque qué ser más carenciado y más dolido puede haber que alguien que ha sido abandonado por sus propios padres. La otra cara de la moneda es que hay que estudiar muy a fondo, y a veces no se tiene en cuenta, a pesar de todos los trámites de idoneidad por la que tienen que pasar los padres adoptantes, que no siempre esos padres adoptantes han hecho el duelo por su propia esterilidad. Y eso influye muchísimo para que la adopción sea un éxito o no. Porque, bueno, he visto en muchos casos de supervisión niños bastante graves con rasgos psicóticos, pero acogidos por una familia sana, cuyo tratamiento ha evolucionado pero muy, muy bien, y otros casos, por ejemplo, en que la niña adoptada no era tan enferma y que sin embargo pasaba de un tratamiento a otro, todos fracasados, porque su madre inconscientemente la hacía culpable de su propia esterilidad. No había podido tolerar ni aceptar que no había podido tener sus hijos propios, pero parecía que esa niña adoptada le hubiera robado el sitio a una hija biológica que la madre hubiera deseado. Es decir, con el tiempo le fui dando cada vez más importancia al entorno del paciente, y la necesidad de que para que un análisis funcione bien es muy útil y diría necesario que su entorno familiar le dé apoyo y sostén. Lo mismo ocurre en la adolescencia, que bueno, es un periodo de transición importantísimo, donde cambian las identificaciones, donde cambia el cuerpo, donde el niño, ya no niño, tiene que ir aceptando su propio cuerpo nuevo. Tanta extrañeza le causa que a veces se mira en el espejo y no sabe si al que está viendo es a sí mismo o es a su padre joven. Esa etapa de transición, que es tan complicada, se hace mucho más difícil si los padres a su vez no pueden hacer el duelo por dejar de ser padres de niños pequeños y convertirse en padres de hijos mayores, y darles espacio y posibilidad para una rebelión controlada, digamos, que puedan ser generosos y no ver la independencia de sus hijos con hostilidad. Lamentablemente la sociedad en general nos empuja a querer mantener la eterna juventud, a no admitir que uno se va haciendo mayor. Las madres tratan de ser más guapas y más desenfadadas que sus propias hijas adolescentes. Hay una lucha terrible contra el paso del tiempo, contra algo que es natural y tendría que poder ser aceptado
sin mayores traumas, pero que sin embargo la sociedad en la que vivimos nos tapona, nos exige velocidad, rendimientos rápidos y por supuesto casa mal con un método como el psicoanalítico, que es largo, lento, esperando resultados a largo plazo y que necesita de ese tiempo para desarrollarse, pero que la sociedad actual no permite, porque diría violenta a la persona y no le permite adquirir su propia identidad personal y que se haga cargo de sus propios duelos, que pueda aceptar las renuncias, que se responsabilice de sus deseos, de sus fantasías, incluso de su dolor, de su malestar, de sus penas, pero que las reconozca como propias para poder irlas elaborando. Y el que no pueda hacer el duelo por las renuncias y por las pérdidas, ya que la vida es una sucesión de pérdidas también se cierra el camino a experimentar la alegría de los logros, de las adquisiciones, de aumentar su capacidad para sentir, para pensar y para crecer mentalmente. Quizá esta característica de la sociedad en la que la que vivimos y que tú estás señalando sea uno de los elementos de lo que podemos llamar la crisis del psicoanálisis en el momento actual, que esa dificultad para que realmente se pueda vivir el psicoanálisis con toda su profundidad y su riqueza como algo realmente deseable, podríamos decir. Claro, en realidad la sociedad actual responde un poco a lo que Huxley había descrito en su libro que casi todo el mundo ha leído, del El mundo feliz, donde lo de feliz es una pseudo felicidad, y lo dice irónicamente, basada en la uniformización de la gente. Todos tienen que tener los mismos símbolos, los mismos deseos, las mismas necesidades. Y bueno, tú hablas de crisis de psicoanálisis, pero también hay otra crisis afuera, porque esa disposición a que todos tienen que querer todo y cuanto más mejor, ha llevado a la crisis actual, que no es solo del psicoanálisis, es una crisis de la sociedad y posiblemente crisis venideras van también por el mismo camino. Sí, sí. Es importante, me gustaría que pudiéramos tener mucho